La esperada visita de Enric Juliana, periodista, analista político, director adjunto de La Vanguardia, que, recordaréis, estuvo programada y anunciada para abrir el curso en el Foro Gogoa el pasado 10 de octubre. Y entonces Enric no pudo venir por la intensidad del momento político y del momento informativo para él en Cataluña. Le estamos muy agradecidos por su amabilidad en todo momento y, de acuerdo con él, hemos mantenido el título original que le propusimos: Cataluña, España y Europa, Política y Acción Ciudadana. Ahora, evidentemente, Enric, sin olvidar los acontecimientos recientes del otoño, pues se fijará su atención en el complicado escenario que ha seguido a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y a las consecuencias políticas para Cataluña y España a corto y medio plazo. Maite dugu Katalunia eta honena opa diegu bertako hiritarrei, bereziki bertako herritar sektoreei eta kaltetuei. Urrutik bada ere arreta, sarduraz, egoera aldakorra jarraitzen dugu. Bai Katalunia bertako elkar bizitza, egoera soziala eta ekonomikoa eta bere erakundeen funtzionamendua, bai Espainiar estatuko hiritarrekiko harremanak hobetuko lituzkeen akordio justu, etiko eta etorkizunari begirakoa lortu dezatela opa diegu. Yo no puedo cometer el error de dar la conferencia que va a dar Enric, pero claro, marcar un poco el contexto de lo que viene a decirnos me parece absolutamente necesario. Los acontecimientos del intenso otoño político en Cataluña y la situación que ha seguido a las elecciones del 21 de diciembre, celebradas en un clima de polarización identitaria, tras una actuación judicial muy discutible, con candidatos en prisión y en el extranjero, con amplias movilizaciones callejeras, fuerte presencia policial, ruido mediático muy sesgado y dificultad para un debate sobre proyectos y programas, han vuelto a poner sobre el tablero una realidad. No hay solo un problema de relación entre Cataluña y el Estado español. Hay también un conflicto interno en la propia sociedad catalana, donde se aprecian bloques fragmentados, nada homogéneos. En Cataluña coexisten dos minorías mayoritarias y a cada una de las dos le faltan votos y legitimidad para impulsar de manera unilateral sus objetivos finalistas. Parece que esta situación, en términos políticos, no tiene más que una solución viable, que se llama negociación y compromiso. Como ciudadanos preocupados por la convivencia y la equidad social, nos preguntamos qué ha sido del voto del cinturón rojo de Barcelona y Tarragona. Si el independentismo tiene algo más que proponer que la independencia, y si la izquierda en su conjunto tiene algo que ofrecer todavía. ¿Ha llegado ya el tiempo de la política y del realismo? Más allá del complicado escenario cortoplacista, ¿qué podemos esperar? Y también, ¿hay algo, además, que como ciudadanos podamos nosotros hacer? Gracias por visitarnos, Enric. Tú conoces muy bien la historia contemporánea, la realidad actual de Cataluña. Durante estos meses agotadores nos has ido mostrando los motivos de lo que sucede y ofreciendo datos de reflexión y propuestas. Seguro que en este auditorio hay posiciones muy diferentes sobre lo que viene sucediendo. Todos y todas te escuchamos con atención y queremos después, en el coloquio, plantear las cuestiones que más nos inquietan. Una hora más o menos para la exposición y luego el coloquio, según veamos. Benvingut, Enric. Estés entre amics en la teva casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, pedirles disculpas a todos ustedes por no haber podido venir el día 10 de octubre, fecha en la que en aquel momento parecía que se iba a llevar a cabo algo tan importante como es la declaración de independencia de Cataluña.
no fue así, porque la declaración fue suspendida y luego tuvo lugar de una forma poco especial el 27 de octubre. Me hubiese gustado estar con ustedes en octubre, quizá el clima habría sido todavía un poco más intenso, pero quizá ahora, una vez han transcurrido toda una serie de acontecimientos de altísima intensidad y de enormes consecuencias políticas, no solo para la sociedad catalana, es una de las cosas que me gustaría subrayar, lo que les pueda decir esta noche. Es decir, yo creo que lo que ha acontecido en Cataluña estos últimos meses como condensación de un periodo de crisis que empezó hace ya bastante tiempo, sus consecuencias, sus radiaciones, afectarán a toda la sociedad española de una forma u otra. No quiero decir de una forma inmediata en la vida de las personas, pero sí en la política española y en la dinámica de las instituciones. Creo que no estamos ante un acontecimiento circunscrito exclusivamente a la relación entre Cataluña y el Estado español o a los conflictos, como se ha mencionado, a los conflictos internos en la sociedad catalana que evidentemente existen. A mí me gustaría, antes que entrar en la parte que seguramente a ustedes les interesará más, es intentar responder a la pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar?, es hacer una breve síntesis de qué es lo que nos ha llevado hasta el punto donde estamos. Porque como todas las cosas de una cierta complejidad, son siempre el resultado o la consecuencia de diversos factores que se van encadenando, no de una forma estática, sino que además van generando dinámicas que a su vez se van modificando con el paso del tiempo. A mí me gustaría muy rápidamente, para no aburrirles, pero señalar lo que a mi parecer son los factores principales que han desencadenado la crisis. En primer lugar, hay un trasfondo histórico que creo que no es necesario explicarlo demasiado y menos en Navarra, ¿no? Quizá en otras partes de España habría que explicarlo un poquito más. España no es un país uniforme, lo sabemos todos, no lo ha sido nunca, y todas las veces que se ha querido uniformizarlo se han producido unas tensiones muy fuertes. El catalanismo existe desde hace más de 100 años. Yo diría que nos tendríamos quizá que remontar al fracaso del general Prim y al fracaso de la Primera República, que en buena medida fue iniciativa, no exclusiva, pero sí iniciativa catalana. La República de los catalanes, decían en Madrid en aquel tiempo, ¿no? Acabó mal, muy mal. Acabó mal Prim, que le mataron, acabó mal la idea de Prim, que era de reformar de una manera muy profunda el poder español sobre la base absolutamente imaginativa y radical, de cambiar de dinastía y de instaurar una monarquía verdaderamente liberal en España. Le mataron a él, y el rey italiano, cuando llevaba 2 años en Madrid, se fue y dijo literalmente en italiano: "Questo è una gabbia di pazzi, non capisco niente", esto es una jaula de locos, no entiendo nada, y se fue. Regresó a Turín, porque él era de los piemonteses, de los Saboya. Fracaso de la Primera República, el primer intento importante desde Barcelona Prim ya lo representaba también, ¿no?, de coger un poco la dirección del país, en este caso en la Primera República, con un proyecto utopista en buena medida, que luego ha sido cruelmente desfigurado por la historiografía española, de tal forma que cuando hoy se habla de la Primera República la gente ríe, ¿no? Es como un chiste, ¿no? El cantón de Cartagena, una especie de desorden absoluto, que por supuesto hizo falta que entrase un militar a caballo en el Congreso para poner orden, ¿no?
Bueno, ahí empieza, yo creo que una dislocación fuerte entre una parte importante de la sociedad catalana y las fuerzas dirigentes catalanas con el Estado español. En Cataluña tiene lugar la revolución industrial y la burguesía catalana no tiene un Estado que responda plenamente a sus exigencias, pero tampoco puede romper con el Estado, entre otras razones porque el mercado interior español es absolutamente necesario para la venta de sus productos. Entonces lo que intenta es un doble movimiento de influir y a la vez crear un ámbito específico y diferenciado. Por lo tanto, a partir de ahí, todo el movimiento de reconstrucción cultural, de renacimiento de la lengua catalana, la ruptura con el viejo sistema dinástico a principios del siglo XX, con la famosa Solidaritat catalana, en la que, por cierto, luego hablaré un poco. Quisiera hacer un breve apunte carlista, que creo que es quizá pertinente hoy. Carlistas, republicanos y regionalistas juntos en la Solidaritat catalana, una agrupación electoral que en 1906 consiguió prácticamente, de los, creo que eran 36 diputados que estaban en liza, consiguió todos menos uno. Duró poco, porque estas alianzas duran poco, pero suficiente como para romper la legitimidad de los partidos dinásticos en Cataluña, abrir, por lo tanto, la crisis del sistema dinástico de partidos, que luego se extendió a toda España, y para poner las bases de la Mancomunitat, que fue la primera experiencia de gobierno regional que hubo en España, en 1914. Aquí viene después un pasaje muy interesante, que esta Cataluña burguesa que construía sus propias instituciones, que se autonomizaba del poder de Madrid, tenía fábricas, y en las fábricas había problemas y había huelgas. Y cuando las huelgas empezaron a ser importantes, se fijaron en un militar, que era el capitán general de Cataluña, que se llamaba Miguel Primo de Rivera. Y el presidente de la Mancomunitat de la Lliga Regionalista acompañó a Primo de Rivera a la estación de Francia para que cogiese el tren hacia Madrid para hacerse con el poder, en la creencia de que Primo, lo que haría era respetar la autonomía catalana, aquella primera expresión de la autonomía catalana, y a la vez poner orden y parar los pies a los sindicalistas. Efectivamente, la dictadura de Primo de Rivera paró los pies a los sindicalistas, o al menos a una parte de ellos, pero al cabo de 3 años disolvía la Mancomunitat. Y la Lliga se vino abajo, porque ante el público catalanista que ya estaba configurado, quedaron como aquellos que de alguna manera habían vendido la institución. De tal forma que en el 30-31, cuando la dictadura de Primo sucumbe y con ella la monarquía y se emergen las fuerzas republicanas, la fuerza emergente en Cataluña se llama Esquerra Republicana de Cataluña, y las manifestaciones en las calles de Barcelona, que nunca ha sido una ciudad tranquila, esa es otra constante a tener en cuenta. Barcelona nunca ha sido una ciudad tranquila. En las calles de Barcelona se gritaba Visca Macià, que era el nuevo hombre de la Esquerra, el nuevo líder de la Esquerra, Mori Cambó, el gran político de la Lliga. La República llegó a Barcelona con este grito: mueran los moderados, viva Macià, que cuando salió al balcón de la Generalitat para proclamar la República, proclamó el Estado catalán dentro de la Confederación Ibérica, cuando no había Twitter en aquella época. Y entonces, cuando el telegrama llegó a Madrid, a las manos del Comité Republicano, que estaba justo tomando posesión del poder, quedaron absolutamente helados. Mandaron a Barcelona rápidamente a Miguel Maura y a Giner de los Ríos para negociar con Macià, porque oiga, esto no podemos empezar así, ¿no? Y entonces efectivamente consiguieron que el coronel Macià se echase para atrás, aceptase la restauración de la Generalitat y un estatuto de autonomía que fue aprobado finalmente en el 32. Así se recuperó la institución de la Generalitat. O sea, hay cosas que vienen de muy lejos. Macià era independentista, teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros, que acabó absolutamente rebotado con el ejército español y que llegó a la conclusión que Cataluña tenía que seguir el camino de Irlanda, que en aquel momento estaba
luchando por su independencia, además de una forma muy cruenta con los ingleses. Ese era el modelo de Macià, que incluso llegó a intentar una pequeña invasión militar de Cataluña a través de la frontera de Francia. Por lo tanto, hemos tenido independentistas en la presidencia de la Generalitat. La bandera que ahora aparece en casi todas las informaciones referidas a Cataluña es una bandera que se ideó en La Habana a principios del siglo XX, el siglo pasado, en un congreso separatista, llevaba ese nombre, Congreso Separatista de La Habana, en la que se decidieron crear una bandera, la bandera de los independentistas, y como puesto que se hacía en La Habana y se inspiraron en la bandera cubana. Por lo tanto, es la bandera catalana con el triángulo azul y inscrita dentro del triángulo azul la estrella de color blanco. Este es el origen. El independentismo, pese a este momento Macià fue un independentista que al final no ejerció de independentista, es decir, pactó el restablecimiento de la Generalitat, el primer estatuto de autonomía. Murió, si no recuerdo mal, en la Navidad del 33, es decir, prácticamente ejerció como presidente estatutario durante un año, era ya mayor. Y a partir de ahí podríamos decir que el independentismo en Cataluña tuvo, a partir de la muerte de Macià, una presencia muy reducida, no determinante, y la siguió teniendo durante los años finales del franquismo, cuando las fuerzas democráticas pudieron empezar a reconstruirse seriamente, y la ha tenido durante bastantes años, hasta hace prácticamente unos 10 años. Era una potencialidad latente, una opción latente. Cambó, que nunca fue independentista, el hombre de la Lliga, que llegó a ser ministro de uno de los gobiernos de la monarquía, ministro de Hacienda, dijo en una ocasión, y creo que no andaba muy equivocado, dijo en una ocasión: dentro de cada catalán hay un separatista. Una cosa es que se exprese o no se exprese, es decir, que esa potencialidad se desarrolle o no se desarrolle. Yo creo que tenía razón en esta apreciación, que no hay que interpretarla en el sentido de que cada catalán sea un separatista disfrazado o clandestino, no, simplemente que la idea, la hipótesis de una Cataluña independiente, en la medida que es una hipótesis perfectamente imaginable, está presente en una parte muy importante de la población catalana, y lo ha estado presente durante mucho tiempo. Lo que se puede imaginar siempre, de una forma u otra, está presente. La cuestión es si todo aquello que se puede imaginar se puede realizar. Esta es la cuestión. Y pienso que es la gran cuestión de esta crisis política que hemos vivido. Les he hecho el apunte histórico, la cuestión del estatut, no quiero entretenerme mucho en ella, es conocida. El gobierno Zapatero cree, antes de llegar al gobierno, Zapatero, en el nuevo liderazgo socialista, entiende que ha de ganar fuerza en la España periférica, atiende las reclamaciones del PSC y de Esquerra Republicana de ir a una reforma del Estatuto de Cataluña, y cuando llega al gobierno pues se ha comprometido a hacerlo y lo lleva a cabo. Y ahí se produce una circunstancia que sí quisiera subrayar, que me parece muy importante, que es: Zapatero en su mandato acomete dos cosas muy importantes. Una le sale bien y la otra no. Le sale bien el final de ETA, que ya estaba en el final, pero él le acaba de acelera el final, le da forma al final. Esto es muy importante, importantísimo para la historia de este país. Y le sale bien, pese a las resistencias visibles de un sector de la derecha española que no quería acelerar el final. Y en cambio no le sale bien la reforma del Estatuto de Cataluña. Es curioso, es paradójico. Es más fácil acabar
con una organización terrorista que es verdad que ya estaba prácticamente en situación final, pero es más fácil eso que reformar el Estatuto de Cataluña. ¿Por qué? Bien, porque en el momento en que el Estatuto de Cataluña llega a Madrid se produce una convulsión. Los sismógrafos se mueven. El Partido Popular había perdido el gobierno de una forma brusca, lo recordamos todos, después de los atentados de marzo del 2011, y estaba el cuadro dirigente del Partido Popular, en el cual todavía influía mucho la gente de Aznar, estaban básicamente obsesionados en una cosa, que es evitar un largo ciclo socialista. Ellos han entendido siempre que España parecía la sociedad española más propicia al centro izquierda y que por lo tanto si los socialistas volvían al gobierno y lograban abrir un surco, podía ser un surco de más de 2 legislaturas. Por lo tanto, entran en una dinámica de zarandeo muy fuerte y encuentran en el Estatut de Cataluña el factor más interesante para efectuar ese zarandeo. Yo creo que ahí el Partido Socialista cometió algún error, porque si has decidido ir a la reforma del Estatuto de Cataluña hay que pelear seriamente por lo que has decidido. Y algunas reacciones de carácter propagandístico, de carácter de agitación política, que en aquel momento puso en marcha el Partido Popular, incluso quizás algunas de ellas sin que fuesen del entusiasmo de Mariano Rajoy, creo, se tenían que haber combatido con mucha más firmeza política. No se hizo. No se hizo y el Estatut se averió. Se fue aprobado en el Congreso de los Diputados, pero fue objeto de una guerra de guerrillas absolutamente extraordinaria en el interior del Tribunal Constitucional, que tardó 4 años, en dictar sentencia, 4 años, de un estatuto que había sido aprobado en referéndum. Eso provocó una irritación a la sociedad catalana muy grande. Les diré más, es decir, la gente, cuando se inició la reforma del estatuto, no estaba absolutamente apasionada por este tema. Es decir, si el gobierno Maragall en un momento dado hubiese dicho, mira, creemos que quizá hay que esperar y vamos a hacer otras cosas, no hubiese habido una debacle. Pero cuando empezaron las rozaduras, cuando la gente empezó, por decirlo de manera que me entiendan perfectamente, cuando la gente empezó a oír según qué cosas se decían por la COPE o según qué cosas se escribían en la prensa de Madrid, la gente empezó a calentarse. Y empezó a echar en falta una mayor defensa, lo que les decía antes, por parte del Partido Socialista. Se votó en referéndum con un entusiasmo limitado, porque Esquerra Republicana al final se salió del acuerdo, llamó a la abstención, etcétera, etcétera. Pero efectivamente en el momento en que el Tribunal Constitucional finalmente dictó sentencia, aquella sentencia fue leída muy negativamente por la sociedad catalana. Pero con todo les diré, eso no lo explica todo. Hay otro factor a tener en cuenta, 2 factores muy importantes a mi ver. Uno que nadie había previsto, nadie, quiero decir prácticamente nadie, excepto algún economista perdido en alguna universidad americana, que es que vendría una crisis tremenda. Y que aquel clima que vivíamos todos en principios de siglo, de una economía que parecía destinada a no conocer más los ciclos de crisis, ¿no? Incluso se llegó a teorizar eso, ya no volverán se han superado la fase de los ciclos, la prosperidad sea casi permanente, ¿no? Una España que había entrado en su conjunto en una fase de crecimiento económico de tasas durante 15 años consecutivos de tasas de crecimiento superiores al 3%,
con niveles de consumo como nunca se habían visto en este país, incluso diría más, con niveles de hedonismo que nunca habían estado al alcance de las clases medias e incluso de sectores de las clases populares. Todo esto en un momento dado, entre el año 2007, 2008, 2009, 2010, estos 4 años de ruptura de expectativas. Hay una fortísima ruptura de expectativas y eso incide, y eso en el caso catalán se cruza con un momento en que ya hay una fuerte irritación política. Pero con todo, eso no basta para explicar lo que ha ocurrido. Hay otro factor muy importante, que es la competición interna. Cataluña es una sociedad en estos momentos de 7 millones de habitantes, casi 5 millones de electores. No es una sociedad, no es una sociedad muy grande, pero tampoco es una sociedad muy pequeña. País Vasco tiene 2 millones de personas y, si no estoy mal informado, Navarra es una comunidad del orden de 600, 700.000 personas, si no voy errado. 7 millones y medio de personas, 1 millón de las cuales son fruto de la inmigración más reciente, de la inmigración de los últimos 10 años, es decir, que la mayoría de ellos han llegado a Cataluña desde otros lugares del mundo, ya no de España, del mundo. Por lo tanto, problemas potenciales bastante elevados. La competición interna, pues una sociedad de estas dimensiones pues tiene un sistema de partidos específico, lo tiene desde principios de siglo, cuando les he indicado el momento en que se rompe el sistema dinástico, el Partido Liberal, el Partido Conservador se extinguen. En Cataluña se genera un sistema propio de partidos, complejo, con partidos específicamente catalanes y otros que son la traducción o la representación de partidos de ámbito español, pero que a su vez algunos de ellos, sobre todo en el campo de la izquierda, buscan tener su voz específica en Cataluña, que a su vez muchas veces eso comporta tensiones entre Barcelona y Madrid, ¿no? Son ya figuras clásicas, los líos entre el PSC y el PSOE, o en su momento entre el PSUC, el Partido Comunista Catalán, o el PC, y ahora en estos momentos pues entre el Partido Podemos y los comunes, ¿no? Es un cuadro complejo, muy competitivo. Hay en estos momentos representados, si no recuerdo mal, hay 8 partidos desbrozando coaliciones en el Parlamento. O sea que estamos a 2 partidos de tener el mismo mosaico que el Parlamento israelí, que tiene 10. Por lo tanto, un sistema de competición tan complejo crea es un marco de tensión y de competición y de búsqueda de la diferencia constante, ¿no? La competición entre Convergencia y Esquerra Republicana por el liderazgo, por ejercer ese papel de fuerza central del catalanismo, ha sido determinante en todo lo que ha ocurrido. Sobre todo en el desenlace final de la crisis. La aceleración viene, a mi modo de ver, muy determinada por este factor de competición interna. Y les añadiría otro factor que creo que no hay que desdeñar, que es nuevo, que no tiene antecedentes históricos, que son las modificaciones, los cambios en el sistema o en los sistemas de comunicación y de intercambio de informaciones y de opiniones entre las personas, entre los ciudadanos, que han sufrido en estos últimos 10 años cambios muy importantes, que reconfiguran aspectos importantes de la cultura política y de la cultura en general. Me estoy refiriendo a la red digital, a las redes sociales. Ahí hay cambios en la manera de difundir opiniones, de leerlas, de absorberlas, de responderlas, de debatirlas. Hay un cambio. Y ese factor también lo hemos de poner en el catálogo de los elementos, de los factores, digamos, que se conjugan en la crisis política de Cataluña.
Hoy cuando venía para aquí en el tren me han pedido de La Vanguardia, me han llamado, has de hacer un artículo. Bueno, pues estoy en el tren, bueno, ya lo he escrito en el tren. Un artículo me han pedido, pero se lo quiero contar porque creo que así vamos haciendo la transición al momento actual. Me han pedido, has de hacer un artículo sobre la propuesta de Mas Colell. Mas Colell. Mas Colell, ¿quién es? Mas Colell fue consejero de Economía en el gobierno presidido por Artur Mas. Es un hombre de gran prestigio, es un economista formado en Estados Unidos. Yo creo que es una de las figuras más relevantes que han pasado por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat en los últimos años, un hombre muy, muy respetado por el establishment español, que fue consejero de Economía durante el gobierno de Artur Mas. Es un hombre que escribe regularmente en la prensa y que emite sus opiniones. Y ha emitido dos en estas últimas semanas que me parecen interesantes. Una particularmente interesante. Después del 1 de octubre, del referéndum, que no fue referéndum, pero que sí fue referéndum, y que fue conocido en todo el mundo por las imágenes de la policía y de la Guardia Civil golpeando a personas que estaban en los colegios electorales. Yo creo que la peor imagen que ha difundido España al mundo desde la muerte del general Franco. Después del 1 de octubre, Mas Colell escribió un artículo en el que decía, bien, hemos enviado un mensaje al mundo y además ese mensaje ha sido amplificado por el error del Estado español de enviar a la policía al asalto de algunos colegios electorales. Lo que ahora debemos hacer es parar. Debemos proteger al autogobierno, evitar que se aplique el artículo 155 de la Constitución, gobernar y dejar que los efectos del 1 de octubre maduren. Que el 1 de octubre hable por sí solo. Este era su planteamiento. A mí me parece un planteamiento absolutamente inteligente. Pero no fue así. Y me parece importante explicarles por qué no fue así, por qué no le hicieron caso. Primero no le hicieron caso porque él no dirige ningún partido, es una persona relevante de la sociedad catalana, pero no tiene ningún mando orgánico en ningún partido político. Pero en segundo lugar no le hicieron caso porque era imposible, porque la competición estaba tan desatada, tan acelerada, y el calentamiento de la opinión pública o el recalentamiento de la opinión pública a través de los nuevos dispositivos era tan elevado que en aquel momento, en octubre, quien dijese que paraba, inmediatamente era tachado de traidor por una parte importante, no solo de los militantes soberanistas, sino incluso de los electores soberanistas. Era imposible. O sea, el nivel de emulación, de retroalimentación del proceso había adquirido tal velocidad que era imposible atender a un razonamiento frío e inteligente, es decir, ahora lo que hay que hacer es parar. Hacía falta un liderazgo de una potencia extraordinaria y de una frialdad, de una capacidad de análisis extraordinaria para poder dar este paso. Desgraciadamente este liderazgo no lo tenemos. Con todo ello, a lo largo del mes de octubre, el presidente Carles Puigdemont evitó, se lo he señalado antes, el día aquel que yo tenía que estar aquí, el 10 de octubre, evitó la declaración de independencia y alrededor del 26 de octubre intentó convocar elecciones. Hubo una mediación en la que tuvo un papel muy destacado y hay que reconocerlo porque fue importante, el lehendakari Íñigo Urkullu. Una mediación. Urkullu y Puigdemont estuvieron en contacto constante desde agosto, desde los atentados de Barcelona, en los que Urkullu viajó a Barcelona. Desde entonces estuvieron en contacto casi diario. Y Urkullu aconsejó mucho a Puigdemont y Puigdemont yo diría que le escuchó bastante. Y en la decisión del 10 de octubre de paralizar la declaración de independencia hay influencia importante de Urkullu, también de otras personas, pero de Urkullu.
Y al final se intentó esa negociación que consistía en lo siguiente: el PP ya había puesto en marcha, el PP tampoco podía frenar, tampoco, porque tenía una opinión pública azuzada por los medios de comunicación de Madrid y por la prensa de Madrid en tonos casi unánimes. Y aquí hay una novedad importante. La prensa de Madrid en esta crisis se ha situado claramente, toda la prensa de Madrid, la prensa, me refiero a la prensa impresa, a la derecha de Rajoy. Esto es importante, esto es novedoso. Toda la prensa impresa de Madrid se ha situado a la derecha de Rajoy. En este contexto, el gobierno tampoco tenía muy difícil para frenar. Estaban en marcha ya los procedimientos para llevar el 155 al Senado, y a través de Urkullu y otras personas se consiguió más o menos establecer el siguiente escenario: si uno frena, el otro también frenará, pero nadie puede decir que nos hemos puesto de acuerdo para frenar, porque ya no podemos dar eso, ya no lo podemos hacer. Por lo tanto, el planteamiento era decir: Puigdemont convoca elecciones, tiene la potestad, en la medida que aún no se ha aplicado el artículo 155, tenía la potestad para firmar la declaración. El gobierno no retirará, porque no entiende que ya no puede hacerlo, el 155 del Senado, que será aprobado, pero no lo aplicará. Entre otras razones, porque si el presidente de la Generalitat convoca elecciones, lo último que puede hacer el gobierno de España es aplicar el 155, porque le regala la campaña electoral a las fuerzas soberanistas catalanas, ¿no? Este era el acuerdo. Fue objeto de unas discusiones tormentosas en Barcelona la madrugada del 25 al 26 de octubre, con fuertes resistencias de Esquerra Republicana, de las cuales yo creo que se arrepentirán toda su vida. Mucho nerviosismo, miedo, sobre todo al desbordamiento, a ser desbordados por las bases. Al filo de la madrugada del 25 al 26 se llega a un acuerdo. Puigdemont dice: voy a convocar elecciones, y en aquel momento Esquerra se calla. Y aquí pasa una cosa que les quisiera, se lo quiero explicar, porque también nos ilustra, como muchas veces en los acontecimientos que algún día acabarán en los libros de historia, pequeñas anécdotas o pequeños detalles pueden acabar teniendo un carácter absolutamente determinante. En la madrugada del 26 de octubre, cuando ya se había llegado establecido que se convocaban elecciones, y Esquerra Republicana estaba como conteniéndose, quizá esperando a ver qué pasaba al día siguiente, Puigdemont dijo: bueno, pues hacemos ya el decreto, lo firmo esta madrugada, nos vamos a dormir ya con las elecciones convocadas. Y en aquel momento salió el espíritu de l'Empordà. El conseller Santivila, el más moderado de todos, el más moderado antiguo alcalde de Figueras, le sale este espíritu estético que a veces tenemos los catalanes. Y ya Unamuno advirtió en su momento que a los levantinos nos pierde la estética, y Santivila de madrugada dice: presidente, un país serio no puede convocar elecciones de madrugada, mejor que firmes el decreto mañana por la mañana. Bueno, pues vale, lo firmamos mañana por la mañana. Las horas en estas situaciones pesan mucho, pesan muchísimo. Por la mañana ya había corrido la voz de que Puigdemont pensaba convocar elecciones, y todo empezaba ya a incendiarse, que se dice, las redes estaban encendidas, ¿no? Las redes empezaban a tildar a Puigdemont de traidor. Alguna gente de Esquerra Republicana estaba echando leña al fuego de manera clara. Pero no solo eso, sino que en el propio partido de Puigdemont empezaron a levantarse voces, es decir, no, esto puede ser una catástrofe para nosotros, no. Y al final, Puigdemont había convocado a la prensa para las 12, aplazó la convocatoria a la prensa, empezó a tirar para atrás, hizo un gesto para no romper el acuerdo, llamó a Urkullu y dijo: necesito garantías de Madrid.
necesito que salga alguien del gobierno que respalde mi posición. Pero el gobierno dijo que no. Tú mueves, nosotros nos movemos, pero no, lo que no podemos hacer es salir a hacer una declaración, ya no podemos hacerlo. Y así se desencadenó la crisis. Así se desencadenó la crisis. No hubo convocatoria electoral y, por lo tanto, si no había convocatoria electoral, solo que había una opción, que era llevar al Parlamento la declaración de independencia, declaración entre comillas, porque si la leemos en su literalidad, la declaración de independencia forma parte de la exposición de motivos, es la declaración de independencia más sui generis de todas las declaraciones de independencia que ha habido en el mundo, que se aprobó en una sesión parlamentaria, yo diría que fúnebre, porque todos los que estaban allí sabían que se estaba iniciando un camino hacia ninguna parte, como finalmente así fue, ¿no? Evidentemente nadie tenía la determinación, excepto la CUP, que soñaba con un momento insurreccional, pero ni Esquerra Republicana ni el PDeCAT tenían la intención de llamar a la gente a ocupar las plazas de Cataluña y a defender la Generalitat ante una eventual intervención potente de la policía para detener a los gobernantes catalanes, y a partir de ahí pues se produjo lo que se produjo, es decir, Puigdemont entendió que lo mejor que podía hacer era marchar a Bélgica para organizar mejor su defensa y para disponer de una plataforma mediática potente, como así ha sido. Junqueras vaciló, yo creo que él no creía que le pasaría lo que finalmente le ha pasado, yo creo que ahí... Y bueno, y las cosas han ido como todos ustedes saben, se convocaron las elecciones, en fin, todos los pasos que han habido sobre las elecciones. Yo solamente les quisiera subrayar como elemento que a mí me parece muy importante, uno, que tiene que ver con lo que se ha expresado al principio en la introducción, sobre el cinturón, etcétera, etcétera. El gobierno de España convoca las elecciones rápidamente por varios motivos. En primer lugar, yo creo que al gobierno español y a los altos funcionarios del Estado el artículo 155 les daba mucho respeto, incluso miedo. Y les he de decir una cosa, y que creo que es importante, y a mi modo de ver, importante e inquietante. El Estado le ha perdido el miedo al artículo 155. Esta es una de las conclusiones de lo que ha pasado en Cataluña. O sea, el Estado le ha perdido el miedo a la intervención de una autonomía y a la intervención de la autonomía catalana, de tal forma que veremos en las próximas semanas cómo la advertencia de que se puede volver a activar el artículo 155 seguirá vigente. Pero en aquel momento había un cierto respeto a todo eso. Además, el Partido Socialista insistía mucho en que quería que fuese muy acotado en el tiempo, que se convocasen elecciones rápidamente, por lo tanto supeditaba su acuerdo a esa brevedad, y Ciudadanos tenía mucha prisa para que se convocasen elecciones porque intuía que los resultados le podían ser muy, muy favorables. Por lo tanto, todo fue muy rápido. La creencia del gobierno estaba en lo siguiente, yo creo compartida por Ciudadanos y quizá por algunos dirigentes del Partido Socialista, que era la siguiente. Y esto me parece importante subrayarlo. La idea era la siguiente: si son unas elecciones de alto voltaje, como realmente lo han sido, en las que la participación puede superar el 80%, y sobre todo supera estos porcentajes en el área metropolitana de Barcelona, se puede y de Tarragona, la zona más reducida metropolitana de Tarragona. Es decir, si aquellos que estimamos que no han ido a votar muchas veces en las elecciones autonómicas catalanas ahora van a votar, si esa mayoría silenciosa sale a votar, se le da la vuelta a la situación. Bien, eso no se ha reproducido y eso me parece que es importante. ¿Se ha producido? Sí,
una situación de altísimo voltaje. Yo creo que son difíciles de ver unas elecciones de un nivel, de una intensidad en este país como las que hemos vivido en Cataluña en diciembre. Me parece difícil, no creo, espero no volverlo a ver. Ha habido una participación récord, casi a la par de la que hubo en octubre del año 82, las elecciones de la gran victoria del Partido Socialista en el 82. Pero, y efectivamente, el área metropolitana ha ido a votar en masa, pero ello no ha supuesto un cambio de mayoría. No solo por la ley electoral, bueno, se invoca la ley electoral es la ley electoral española aplicada a Cataluña. Pujol nunca tuvo interés en hacer una ley electoral propia porque entendía que esta ya la iba bien, porque las provincias de Girona y Lleida tienen prima, de la misma manera que la tiene Ávila o la tiene Segovia, ¿no? Es el concepto cuando se hizo la ley orgánica que regula las elecciones en España. No es solo este factor, no, es que realmente el vuelco que se esperaba no se ha producido con la intensidad que se esperaba. Es verdad que en el área metropolitana de Barcelona y en Tarragona y en los municipios de alrededor de Tarragona, digamos, el voto constitucionalista, por decirlo en los términos que ha establecido la prensa, fue mayoritario, pero el voto independentista obtuvo porcentajes importantes también allí. Hoy he estado repasando los datos, les voy a dar algunos. Santa Coloma de Gramenet, que es el municipio del área de Barcelona, posiblemente el que más genuinamente expresa lo que fue la emigración de los años 60, porque Santa Coloma era un pueblecito muy pequeño, que multiplicó por 25 su tamaño en muy poco tiempo. Bien, el voto independentista en Santa Coloma, cuya población, digamos, es de origen no catalán en un 90%, o quizá en un 95%, el voto independentista fue del 20%. 20%. Yo soy de Badalona, en mi ciudad, que es una ciudad también a 10 kilómetros de Barcelona, con unas componentes similares a Santa Coloma, pero con una diferencia, que es que Badalona ya antes de la guerra ya era una ciudad de 50.000 habitantes, por lo tanto está un poco más estratificada, ya recibió migrantes antes de la guerra, hay varias generaciones, es una ciudad quizá con una composición un poco más compleja, con un centro ciudadano un poco más robusto. Bueno, en Badalona el independentismo ha obtenido el 33%. En Hospitalet de Llobregat, que es el otro gran municipio metropolitano, también símbolo de esta Cataluña nueva de los años 60, el independentismo ha tenido el 25%. No son porcentajes menores. Evidentemente, la suma de PP y Ciudadanos está muy por encima, ¿no? En Badalona, por ejemplo, pues Ciudadanos obtuvo el 31%, el PP el 8%, se van al 39%, ese 39% de los partidos claramente contrarios al independentismo frente al 33% de los independentistas, y en medio los partidos socialistas y los comunes. Esto en el área metropolitana. En un municipio del área metropolitana. La ciudad de Barcelona, pues el independentismo estaba en el 46%, en la ciudad de Barcelona. Punto por debajo del promedio general. Y luego, si vemos el mapa, pues claro, todas las comarcas interiores pues han votado claramente a favor de las listas soberanistas, pero aquí ha habido una novedad muy importante, que es que no lo han hecho mayoritariamente a favor de Esquerra Republicana, sino lo han hecho a favor de la lista de Carles Puigdemont. ¿Por qué? Esto también es importante verlo. ¿Por qué?
básicamente por un motivo, por el legitimismo. Es decir, en el momento que Puigdemont se va a Bruselas, encarna la presidencia de la Generalitat. La presidencia es muy importante en el esquema político catalán, en la cultura política contemporánea catalana. Nos tendríamos que remitir de nuevo a la figura de Macià. Es decir, en el momento que se restaura la Generalitat en el 31, la figura del presidente es muy importante. Además, Macià, que tenía ciertos rasgos populistas, lo acentuó mucho. Macià era una figura absolutamente venerada. La Generalitat era Macià. El día que murió Macià, el entierro ocupó, en fin, la gente salió, fue un entierro gigantesco, ¿no? Y ese carácter presidencialista de la institución se ha mantenido en el tiempo. Recordemos que en la restauración de la Generalitat en el 77 se hace a través de la figura del presidente. Es decir, la Generalitat había mantenido la presidencia en el exilio y quien regresa es el presidente, es Tarradellas. Y con el regreso del presidente regresa a la institución. Está claro que Jordi Pujol cultivó el presidencialismo con esmero. Pasqual Maragall, quizá con menos intensidad, pero también ya había cultivado con esmero un cierto presidencialismo municipal como jefe organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Quiero decir que este rasgo de la política catalana es muy importante y nos ayuda a explicar, porque algunas veces, yo por ejemplo, en Madrid algunas personas me dicen, oye, hay algo que no acabo de entender, ¿cómo es posible que son dos partidos que con programas muy similares, uno tiene a su líder en la prisión, en la cárcel, y el otro, uno que podríamos decir que ha huido, que está en Bélgica y gana y tiene más, al final más votos el que está en Bélgica que el que está en la cárcel, ¿no? Bueno, mi respuesta es que hemos de tener en cuenta que este es el presidente, que representa en última instancia la legitimidad de aquello que ha sido cesado por el gobierno. Yo creo que luego hay otros factores, es decir, Convergencia no ha desaparecido. El espíritu de Convergencia no ha desaparecido. Convergencia es la fuerza vertebradora de una parte importante de la sociedad catalana, sobre todo del interior de Cataluña. No ha desaparecido. El escándalo de la familia Pujol tiene efectos extraordinarios de desmovilización, de desmoralización, de envío de votos hacia Esquerra Republicana, pero en el momento en que se produce este shock, esta situación de crisis tan fuerte, de alguna manera es como si Puigdemont lavase los pecados, no sé si me explico. Se puede volver a votar, se les puede volver a votar, porque hemos entrado ya en otra fase. Esto también lo hemos de tener en cuenta. La lista de Puigdemont ha ganado en 600 de los 940 municipios que tiene Cataluña. 600, nosotros tenemos muchos pequeños municipios. Claro, si uno colorea el mapa, ve y lo colorea de color azul, que era el color que se le asignó, nos sale un mapa de color azul muy extenso. 600 de 940 municipios han registrado victoria de Puigdemont. Él ha ganado prácticamente en todos los municipios pequeños, en todos los pequeños núcleos urbanos ha ganado. Esto es importante. Esto es importante porque le ha dado la apuesta legitimista se ha visto corroborada. Y por lo tanto la situación que tenemos ahora es extremadamente compleja por lo siguiente, porque quien está en Bruselas ha ganado. No puede volver, bueno, puede volver, si vuelve será llamado a declarar, será detenido en primer lugar, porque hay una orden de búsqueda y captura en territorio español, será detenido, será conducido ante el juez del Tribunal Supremo y presumiblemente será encarcelado en virtud de la doctrina que ya está elaborando el Tribunal Supremo. Él en estos momentos lo que quiere es la investidura. Y la cuestión que se plantea, ¿cómo se puede hacer la investidura sin que él esté presente? Este es el núcleo de estos días, del nudo de la discusión de estos días, es este. Él ha planteado dos fórmulas.
Hoy los letrados del Parlamento han dicho que ninguna de las dos la ven viable. La primera tiene un punto de ciencia ficción, que es de hacerlo de forma virtual a través del plasma. Y la otra, agarrándose a un punto del reglamento, sería, el reglamento prevé que en algunos casos un diputado que no pueda asistir pueda delegar en otro para una exposición, ¿no? Y entonces Puigdemont delegase en otro diputado la lectura, por ejemplo, del discurso de investidura. Este segundo punto es el que está más en discusión, aunque los letrados tampoco parecen muy favorables a ello. Puigdemont no quiere ceder la presidencia y entonces yo creo que las próximas semanas van a girar alrededor de este punto. Vamos a ver exactamente qué tipo de solución se plantea. Algunos dirigentes del soberanismo, sobre todo de la parte de Puigdemont y del PDeCAT sobre todo, plantean una fórmula que sería la siguiente, que es que Puigdemont permaneciese en Bruselas como presidente legítimo de la Generalitat y se eligiese un presidente que actuase a modo de consejero primero, conseller en cap, que llamamos, jefe de gobierno. Es decir, que hubiese un presidente a efectos prácticos y un presidente simbólico, ¿no? Mas-Colell, por ejemplo, es partidario de esta fórmula e incluso él añade otra propuesta, que es la de formar un gobierno de perfil técnico, un gobierno que no tenga mucha carga de partido, dirigido por profesionales para reconstruir un poco la imagen de gestión. Y yo creo que con la idea suya de recoser relaciones entre el gobierno de la Generalitat, el empresariado, los profesionales, etcétera, etcétera, para relanzar un poco la dimensión del gobierno de la Generalitat como un órgano gestor de la realidad material de los ciudadanos, de las personas. ¿Cómo se va a resolver esto? Puigdemont es refractario a la idea de decir, bueno, yo me seguís considerando el presidente, pero elegís a uno que le llamaremos conseller en cap hasta el día que decida que él es el presidente y yo acabo en Bruselas dando de comer a las palomas en la Gran Place, ¿no? Estamos ante una situación absolutamente inédita, que tiene algunos puntos incluso surreales, y que vamos a ver cómo se resuelve. Para acabar, mis conclusiones no son en estos momentos de una gran esperanza a corto plazo. La situación está enquistada, el independentismo en Cataluña tiene mucha fuerza, lo ha demostrado, ha roto este teorema de que el día que el área metropolitana vaya a votar en masa se le da la vuelta. No ha pasado, pero no alcanza el 50% de los votos, no lo alcanza. Por lo tanto, es mayoritario, pero no es hegemónico. Y su intento de acelerar los ritmos como consecuencia de los factores que antes les he explicado, ha acabado provocando una reacción interna muy fuerte, que no es mayoritaria, pero es muy importante. Y que además sí que es mayoritaria en una parte del territorio catalán, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, sobre todo en las periferias metropolitanas. Por lo tanto, ahí se han puesto las bases de una escisión social muy seria si se profundiza en las tensiones. Y las bases están puestas. Por lo tanto, a corto plazo la situación la veo bastante complicada, además por otro motivo, porque el resultado de las elecciones catalanas, como les señalaba al principio, tiene un impacto muy fuerte, no solo las elecciones, sino todo lo que ha ido ocurriendo en la política española. Ha provocado una convulsión ciudadana importante, más intensa en algunas partes del país que en otras,
con reacciones adversas hacia no solo al independentismo, sino hacia lo catalán, para entender en un sentido genérico, de una cierta hondura en algunas partes de España, no en todas. Y eso tiene su correlato político y su correlato electoral. En estos momentos las encuestas, como sabemos, indican una subida importante de Ciudadanos, que habría pasado del 14 al 22%, una subida importante de 8 puntos. Y por lo tanto, eso nos indica que empezamos enero con una expectativa de fortísima competición entre los dos partidos de centro-derecha. Pues sí, quizá esto, el centro-derecha, a veces cuando lo escribo alguien me dice, de derechas, bueno, ustedes me entienden, los dos partidos situados pero un tipo de competición que pivotará sobre la cuestión territorial. Por esto yo les decía al principio, esto va a tener repercusiones para todo el país. De la misma manera que la competición entre soberanistas en Cataluña lo que ha hecho es acelerar un proceso de tensiones políticas, le da una mayor aceleración hasta el punto que se ha convertido en una dinámica, como les he intentado explicar a mi modo de ver, en un momento dado incluso ingobernable, que escapaba a la capacidad de dirección de sus líderes. Podríamos estar asistiendo en los próximos tiempos a algo parecido, aunque no igual, en el otro campo. Es decir, que el Partido Popular y Ciudadanos se enzarcen en los próximos meses en una auténtica competición para demostrar a la sociedad, a sus bases electorales, cuál de los dos es el más firme defensor de la unidad de España, de criterios restrictivos respecto a las autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede venir, me temo que va a venir una cierta hibernación política y cultural respecto a la España diversa, respecto a las autonomías. Una prueba de ello la tenemos estas últimas semanas, antes de Navidad, el momento en que Ciudadanos decide poner la proa al cupo vasco y de pasada al convenio navarro. Por primera vez en democracia, un partido político con representación notable en el Parlamento español cuestiona el sistema foral, lo cuestiona. Y además considerando con plena tranquilidad lo siguiente: nosotros no tenemos apenas representación en Navarra y el País Vasco, por lo tanto no tenemos problema. Esto es resultado de la cuestión de Cataluña. Y esta es la onda que yo creo que se está aproximando. Vamos a ver cómo el Partido Socialista, ustedes recordarán que en mayo del año pasado Pedro Sánchez ganó las elecciones internas del partido, las primarias, con una propuesta favorable a lo que él llamaba la España plurinacional. Y yo creo que en estos momentos la propuesta de Sánchez de la España plurinacional se halla literalmente en arresto domiciliario, es decir, ya no se ha vuelto a hablar de ella. Y Podemos, que es el partido que yo creo que, equivocadamente o no, pero que ha hablado más claro en un sentido favorable a la España plurinacional, al punto de aceptar la convocatoria de algún tipo de consulta o referéndum en Cataluña, sin nunca acabar de precisar qué tipo de consulta o qué tipo de referéndum. En estos momentos está bajando en los sondeos y tienen evidentes dificultades en algunas partes del país donde sus posiciones políticas están quedando aisladas, ¿no? Por lo tanto, ahí se está produciendo un balanceo. ¿Qué duración puede tener este balanceo? No lo sé. Hemos visto, estamos en una fase de crisis general. La crisis económica en algunos aspectos se puede dar por concluida, pero las consecuencias de la crisis económica no están reabsorbidas, ni mucho menos, y la crisis política persiste. Por lo tanto, ¿cuáles serán los temas intensos de discusión en España dentro de 6 meses? No lo sabemos. Antes del verano,
fue la corrupción. La corrupción era uno de los grandes temas. Luego ha habido unos meses obsesivos sobre la cuestión de Cataluña. Ahora parece que el temario se vuelve a relajar. Hemos tenido estos días, hemos visto a Rodrigo Rato en el Parlamento ofreciendo un espectáculo que me parece subrayable, ¿no? Es decir, de la altivez de las clases dirigentes, ¿no? Responsables en alguna medida, supongo, de la crisis económica a la hora de dar explicaciones. El último barómetro del CIS de enero nos indica que la cuestión de Cataluña, que había llegado a ser la segunda preocupación en octubre, la tercera en noviembre, ha bajado al cuarto puesto. Vuelve a estar por delante de la cuestión de Cataluña la corrupción, el mal funcionamiento del sistema político. Por lo tanto, este es un argumento constante que está presente en la sociedad española. Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser los balanceos de la opinión pública en los próximos meses? No lo sé. Ahora, intuyo que la tentación de exprimir la naranja de Cataluña hasta que ya no quede ni una gota será muy alta. No habrá elecciones anticipadas, evidentemente con el cuadro que tiene por delante. Rajoy no va a convocar elecciones anticipadas. El papel del PNV es muy importante en este contexto, sobre todo de cara a la aprobación del presupuesto del 18. No es fácil, supongo, pero en manos del PNV está el dar un cierto oxígeno a Rajoy para mantener estabilizada mínimamente la legislatura. Supongo que no es fácil de explicar tampoco hoy esto en el País Vasco, sobre todo mientras se mantenga el artículo 155 activo en Cataluña y la situación en Cataluña esté en este punto con personas en la cárcel, etcétera, etcétera. Es un cuadro verdaderamente complicado. Posiblemente, aunque en el supuesto de que Rajoy no pudiese aprobar los presupuestos, podría funcionar este curso con la prórroga, con lo cual nos iríamos a una hipótesis de unas elecciones anticipadas en el 19 que podrían coincidir con las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 19. O sea, el horizonte en términos electorales es mayo del 19. Por lo tanto, en términos políticos, este año será un año muy táctico, muy de lucha de posiciones de cara a este momento en el que asistiríamos al desenlace de la legislatura con todos estos componentes casi de ciclogénesis, por decirlo en un término que está de moda, la ciclogénesis catalana. Y en fin, yo creo que quizás incluso he llegado a aburrirles, he intentado matizar todo lo que he podido y a su disposición. Muchas gracias. Quiero confesarles una pequeña miseria, y es que me debo ausentar un momento. Y es una necesidad de hacer una llamada urgente. Le ruego a Roberto Iz que venga a iniciar el inicio de la moderación del debate, pero antes quiero recordar que la próxima sesión en el Foro Gogoa tendrá lugar el próximo día 15 de febrero, jueves. Jesús Sanz, profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense, hablará sobre cómo pensar el cambio hoy, itinerarios para una Europa social. Retorno enseguida y dispensen ustedes esta necesidad que tengo de hacer una llamada urgente. Una nota, sí. En el programa que repartimos figura el 24 de enero una conferencia. Esa conferencia no se va a poder dar por la enfermedad del ponente, una enfermedad bastante seria. Y hemos tenido la suerte de tener en enero pues, a un magnífico ponente. Entonces, si os parece, comenzamos ya la parte de la gente que quiera participar. Pello, aquí adelante, por favor.
Ay, ay. Hola. ¿Sí? Sí. Buenas noches, Enric. Gracias por venir. Me ha resultado muy interesante tu charla. Has hablado de historia, has hablado de los partidos políticos, has hablado de los personajes importantes, pero quería preguntarte por algo que no has hablado, por Europa, por el papel que ha jugado Europa en todo esto y el papel también que puede jugar a partir de ahora. Sí, realmente entre los factores no desencadenantes, sino los que han actuado después, Europa juega un papel muy importante. Yo creo que uno de los errores de cálculo de los dirigentes soberanistas catalanes y de su entorno intelectual, el más importante que han cometido, aparte de esta imposibilidad de acelerar de tal forma hasta el punto de no poder manejar los ritmos de sus iniciativas políticas, yo creo que lo más importante es una evaluación mal hecha de la situación internacional y sobre todo de la cuestión europea. Después del Brexit, plantear una hipótesis de ruptura de un país de la Unión Europea en términos de realismo político es algo muy mal calculado. Muy mal calculado. Es decir, a la Unión Europea se le ha abierto un boquete en el Atlántico importante porque afecta además a la relación no solo de Europa con la Unión Europea con el Reino Unido, sino con Estados Unidos, pero es la relación transatlántica la que se ve afectada con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Abrir un boquete por abajo es establecer un cuadro de crisis orgánico de la Unión Europea, con la posibilidad de que una hipótesis de separación en España tuviese repercusiones inmediatas en otros países europeos. La situación italiana en el norte es compleja, no es la misma que la de Cataluña en absoluto, pero Italia vive unas situaciones complicadas. Ahora vienen unas elecciones en Italia en marzo bastante complejas. Está el problema de Flandes, en fin, es un mapa complicado. Por lo tanto, yo creo que la presunción, la hipótesis con la que trabajaba Puigdemont y trabajaban sus colaboradores no era tanto la de forzar la independencia, sino de crear una situación que obligase a negociar. Este era la realidad del planteamiento. Generar una situación que tenga un fuerte impacto en la política europea que lleve a la negociación. Lo que ocurre es que el gobierno español comunicó a los demás países europeos que no pensaba negociar nada y que además consideraba que el deber de la Unión Europea era apoyarles, y los principales países europeos le respondieron que sí, independientemente de lo que ellos puedan pensar sobre la cuestión. Cada país, cada gobierno europeo tiene su propio pensamiento sobre lo que está pasando en España. Pero una cosa es el pensamiento que se pueda tener y el pensamiento que en reuniones más o menos informales algunos embajadores o algunos representantes políticos europeos puedan expresar: oiga, usted sí, en el fondo quizá nos parece que usted tiene una parte de razón. Pero esto es una cosa, pero luego hay otro plano, que es el de la política real, que en momentos de crisis es que se ha producido un cierre de filas absoluto, que ha sorprendido a algunos dirigentes soberanistas y que no les debería, en mi opinión, haber sorprendido. Es decir, jugar a la implosión de España en términos europeos es una locura. Pero así incluso lo entendieron los norteamericanos rápidamente. Alguna gente del soberanismo catalán llegó a cometer la temeridad intelectual de creer que la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos introducía elementos disruptivos
que podían, no porque ellos simpaticen con Trump, sino que podían beneficiarles. La enemistad de Trump con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué me importa lo que pasa en España, no? No, pero es que la presidencia de Trump es una cosa muy compleja. Por un lado está el personaje, pero luego está la estructura, y la estructura sigue pensando de acuerdo con los cánones en fin, norteamericanos de toda la vida. Hay un mapa allí y dicen, a ver, esto de España, ¿dónde cae? Ah, sí, bueno, está en el sur de Europa, todos estos están en crisis, y debajo de estos países en crisis del sur de Europa solo se tiene en pie Marruecos, porque todo lo otro está, lo que no está ardiendo está a punto de arder. Hombre, ahora nosotros vamos a facilitar que haya una implosión aquí, ni locos, vaya, ni locos. ¿Por qué? Hombre, entre otras cosas porque en el sur de España están las dos principales bases de Estados Unidos en el Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, ahí yo acabo esta respuesta con las declaraciones que hizo Emmanuel Macron en el Consejo Europeo, ¿no? Cuando, en medio de la situación, Macron dijo lo siguiente, dijo: doy todo mi apoyo al gobierno de España porque hay que defender al Estado. No dijo hay que defender la unidad de España o la integridad territorial de los países, dijo hay que defender al Estado. No es lo mismo. Y esta ha sido la consigna. Y creo que esta es la gran lección que deberán aprender los dirigentes del soberanismo catalán. Para mí, el problema es que si hubiésemos llegado con la lección aprendida, nos habríamos ahorrado algunos problemas. Esta es una lección de realidad muy, muy profunda. O sea, Europa, después de incluso sin la experiencia del Brexit, Europa, las instituciones europeas no quieren permitirse momentos de mayores crisis de las que ya no están atravesando. Y les diré más, o sea, yo creo que lo que ha pasado con Cataluña va a tener efectos contrarios para algunas regiones europeas que en la práctica han conseguido un cierto estatus europeo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al País Vasco. No porque esté escrito en ningún lugar, sino porque la práctica de relaciones... Flandes, por ejemplo, los flamencos que han acogido a Puigdemont están preocupadísimos. La acogen porque, en fin, hay un correlato, digamos, ¿no? Pero están muy preocupados porque ellos dicen, bueno, nosotros tenemos un cierto estatus, ¿no? Y ahora aquí puede haber ahora también un invierno europeo respecto a esto, ¿no? Cuando se produce una crisis, la crisis o se resuelve en una dirección o se resuelve en otra. Esto es así siempre, ¿no? Es decir, o una cosa se rompe o se solidifica todavía más, ¿no? Y en Europa puede pasar esto. Fijémonos, acabo, unas declaraciones que concede Jean-Claude Juncker al diario El País antes de las elecciones catalanas. Una vez aplicado el artículo 155, pleno apoyo al gobierno, bien, todo esto ya lo sabemos, pero introduce una idea. Dice Europa está formada por estados y las regiones no pueden combatir a los estados. Y esto lo dice el presidente de la Comisión Europea. O sea, y esto no se decía. Retrocedamos a los tiempos de la presidencia de Delors, por ejemplo, que Delors introduce la cuestión de las regiones, cuando se hace la arquitectura del Tratado de Maastricht, que dice, bien, sí, de acuerdo, haremos una Europa que será una unión de estados, pero introduciremos el plano regional, porque es importante, porque corresponde a la realidad. Y tendremos dos planos, hay uno que está por encima, otro que está por debajo. Y atención, porque ahora Juncker lo que dice, cuidado porque estos dos planos no pueden chocar, porque si van a chocar se impondrá el de arriba. Por esto les decía también de que lo que ha pasado allí, las repercusiones es que no solo en la política española, sino la tienen, de verdad, se lo digo en serio, en la política europea.
Hay una pregunta que, mientras esperamos otra, yo quiero hacer y que creo que nos interesa, sí, enseguida le atiendo. Es el tema de la justicia. Porque aquí están apareciendo opiniones de muy cualificados profesores de Derecho Constitucional o expertos jurídicos, ¿no? El catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo dice que no se puede jugar con dos barajas, la pretensión de Rajoy. Doy voz al pueblo en las elecciones, pero uso a los jueces y la Fiscalía. Y él dice que eso es, que ahí falla la democracia. Otro comentarista que quizá tú mismo has citado, Ruiz Soroa, dice que el Tribunal Supremo está llevando a cabo una mutación radical de las reglas del juego constitucional español. Hasta ahora el secesionismo era ilegal, pero ahora ha llegado a ser criminal. Intentar la declaración de independencia es considerado lo mismo que levantarse violentamente. La justicia en todo esto, ¿cómo está siendo usada? ¿Qué garantías hay? Bueno, en primer lugar, yo ahí discreparía un poco de Pérez Royo, en el sentido siguiente. Es mucho suponer que Rajoy tiene en su despacho el botón que controla todos los movimientos. Generalmente tendemos a atribuir al poder, y sobre todo al poder ejecutivo, una capacidad extraordinaria. Es decir, ahí se coge el teléfono y el juez del Supremo dice lo que y hace lo que le conviene al gobierno en cada momento, etcétera, etcétera. Y algunos momentos de la vida judicial pueden leerse así, pero no es tan así, y sobre todo no es tan automáticamente así. Les voy a dar algún dato. El gobierno no quería que el fiscal general del Estado efectuase la acusación de rebelión. No lo quería después de haber aplicado el 155 y de haber convocado elecciones, por una cuestión simple. Claro, si tú acusas de rebelión, lo más probable es que el juez te acepte esta acusación, y si la acepta, los mete en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque el delito de rebelión es un delito muy grave. Lo que pasa que les he hablado antes de ello. Hay una cosa, esto que los alemanes no sé cómo lo llaman, el espíritu del tiempo, ¿no? Cada momento tiene su espíritu. Y la ciudad de Madrid en este aspecto es muy espiritosa, ¿no? Siempre hay un espíritu que no lo define el gobierno exclusivamente. Viene definido por lo que hay, y el papel de los medios de comunicación es muy importante. Y los jueces están actuando de acuerdo con el espíritu del tiempo en la ciudad de Madrid. El fiscal Maza, que ya no está en el mundo de los vivos para poder explicar en sus memorias cómo decidió incluir el delito de rebelión en su acusación, no quiso escuchar algunas voces que le llegaban del gobierno, decir, quizá hace 15 días nos podía haber gustado el delito de rebelión, pero ahora ya quizá no nos conviene tanto. Entre otras cosas porque el fiscal Maza consultó con otros fiscales de la Audiencia y del Tribunal Supremo, algunos de los cuales se sienten damnificados por el gobierno porque ha habido cambios en la Fiscalía. Y pongamos, por ejemplo, que dos de estos relevantes fiscales le dijesen: esto es delito de rebelión, y a ver si te atreves a no fijarlo en tu acusación. O sea, la judicatura es un mundo en sí mismo. Incluso yo creo que difícilmente puede juzgarse la judicatura como un mundo con una organicidad total. Cada juez es un mundo, y no puede, yo creo, la contradicción que señala Pérez Royo es correcta. Es decir, como es que convocas unas elecciones, que en todo caso es una invitación a la sociedad catalana para reflexionar sobre lo que ha ocurrido y intentar corregir la situación en un plano absolutamente cívico y de deliberación democrática, y a la vez fuerzas esta deliberación con el encarcelamiento de los dirigentes. Esto es un contrasentido. Bueno, pues es un contrasentido, pero es que es
presumir de que el gobierno lo ordena todo o que lo puede ordenar todo, yo creo que es presumir mucho. Yo creo que la magistratura ha entrado fuerte en esta cuestión, que va más allá del gobierno. O sea, yo creo que podríamos hablar, no sé si la expresión es muy apropiada o no, pero está actuando en estos momentos el estado profundo, el nivel profundo del estado en lo que está actuando. Y el estado profundo, sí, efectivamente está elaborando una doctrina que será muy importante. Pero la dinámica del estado profundo desborda, a mi modo de ver, en estos momentos, a los intereses coyunturales del Poder Ejecutivo, que podían haber sido otros, y que quizás, como ocurre siempre en la política, los intereses coyunturales pueden cambiar cada 15 días. Hoy te interesa más una cosa, mañana te interesa más otra. Evidentemente, cualquier sentido común, si tú convocas unas elecciones en Cataluña, te interesarán unas elecciones lo menos inflamadas posibles por el lado independentista, que tú puedas movilizar a los tuyos y que los otros más bien se desmovilicen, porque empiecen a entrar en un proceso autocrítico. Pero, claro, el encarcelamiento de los dirigentes soberanistas bloquea cualquier proceso autocrítico, lo impide. ¿Cómo vas a hacer autocrítica mientras los nuestros están en la cárcel? La autocrítica duró exactamente 24 horas, hubo algún esbozo los primeros días, duró 24 horas. La carga emocional volvió inmediatamente a polarizar todo el debate. Pero, insisto en este punto, yo creo que la complejidad de funcionamiento del Estado es bastante elevada. Yo creo que estamos asistiendo en estos momentos a un despliegue doctrinal del Estado profundo y en manos del Tribunal Supremo. A mí me inquieta, sinceramente, porque al final quizá el que acabará dictando la línea política es el Tribunal Supremo, cuando se supone que quien debe dictar la línea política es el Parlamento y el gobierno. Pero el Parlamento, atención, el Parlamento ha estado ausente en esta crisis, absolutamente ausente. Hubo una comparecencia de Rajoy, un cierto debate. El Partido Socialista intentó, en un primer momento, llevar la cuestión al Parlamento en diversas iniciativas. Una de ellas muy importante, atención, la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno inmediatamente después de los hechos del 1 de octubre. La moción de reprobación fue registrada el día 2 de octubre, día después. El día 3 habló el rey. El discurso del rey es muy importante. Al cabo de una semana, la moción de reprobación era retirada. Y el PSOE cambiaba de política. Se situaba al lado del Gobierno con una cierta prudencia, a favor del 155, y el líder socialista iniciaba eso que se hace en política, como en la guerra naval. Hay un momento que los submarinos lo mejor que pueden es estar debajo del agua, que no hacer blanco en la superficie, ¿no? Entonces hemos visto a Pedro Sánchez haciendo navegación submarina prácticamente desde octubre hasta después de Navidad. Reemergió la proa el otro día en Madrid, que dio una conferencia, pero hacía semanas que no se le veía mucho, ¿no? Los de Podemos intentaron mantener el tipo como pudieron, pero a la vista de los resultados adversos también hemos visto semanas una cierta desaparición. Es decir, está claro que el Parlamento no ha sido el escenario central de esta situación, y esto tiene su relevancia, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una reconfiguración doctrinal. Por esto antes les he dicho que lo que ha ocurrido en Cataluña, los efectos no se circunscriben a Cataluña, sino que tienen un efecto, y van a tener un efecto en toda la sociedad española. Sí. No sé dónde está el portador del micrófono. No. Ahí. A ver, tú vas a hacer una pregunta. Vamos a ver, hay 3 personas que quieren preguntar. Vamos a ver, sí, tengo presente a aquella persona, otra aquí, y tú mismo, otra más. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer... ¿quién es el que porta el micrófono, por favor? No, lo tienes tú, pero el que lo porta es Pello. Le voy a pedir a Pello que haga
un recorrido por las 4 voces que se van a pedir y las vamos a reunir en una respuesta colectiva, dada la hora que es. Vamos a ver, primero vamos a dar las voces, luego en lo posible brevedad y formulación concreta. Sí, gracias. Si callaras, perdona, tenía ganas de hablar, ¿verdad? Porque verdaderamente pues es una cuestión que nos agita a todos. La perspectiva que ha presentado el ponente, incuestionablemente, es una perspectiva que, vista desde una distancia corta, pues puede ser exacta totalmente, pero desde luego, y creo que quien ha intervenido antes ha puesto el dedo en la llaga, aquí en lo que nos encontramos es en el contexto, y ese contexto sí que no ha quedado, a mi modo de ver, claro, y desde luego yo discrepo totalmente del planteamiento que ha hecho el ponente cuando ha explicado. Bien, como el caso no es que tú vayas a hacer tu propia ponencia, pero no, está bien que expreses la discrepancia con el ponente, pero mi papel de moderador es pedirte. ¿Tienes que hacer alguna pregunta? Muchísimas. Vale, ¿te basta con haber expresado la discrepancia? Gracias. En el fondo de la sala, Pello, que te ayuden, vete por aquel pasillo y que levante la mano aquel que quería preguntar. No, yo... Sí. Muchas gracias por tu venida y por la conferencia. Mi pregunta es, has hablado de una reformulación de la doctrina, pero yo digo si esa reformulación no viene, o sea, pregunto, si no te parece que viene ya de muy atrás, cuando hay montones de leyes que el Tribunal Constitucional ha recurrido de distintas autonomías, incluida Cataluña, también aquí en Navarra, si esa reformulación ya no viene de muy atrás y no sería también causa de lo que ha ocurrido y no efecto, como parece que lo quieres dejar al final. Bien, en este lado, Pello, si vas por el centro... Levanten la mano, por favor. A ver... No. En este lado, en el otro lado de la sala, allí en la fila octava, bueno, primero atendemos la suya, hay otra más y otra más allí. De acuerdo. Adelante. Yo quería hacer una pregunta que en la exposición de motivos... Acérquese, por favor, el micrófono a la boca cuanto pueda. En la exposición de motivos de la causa a lo que ha llevado esto, no ha hablado para nada la educación en Cataluña, el estado de falta de libertad y los medios de comunicación, lo que ha podido afectar. Cuando en noviembre, cuando hubo el primer referéndum, el presidente entonces, Artur Mas, pedía el voto que fuera para los menores de 15 y 16 años. Creo que es un dato bastante significativo. Por otro lado, no entiendo a qué le llama usted la derecha de la prensa madrileña, que estaba a la derecha de Rajoy. ¿Se llama estar a la derecha cuando se está a favor del cumplimiento de la ley? Y en la relación a las manifestaciones de la policía en el momento del 1 de octubre, no he oído nunca que se hable de cómo se trataron a los policías en los diferentes pueblos de Cataluña, cómo se les echó, y no ha habido una manifestación del tema. Creo que culpas hay por todos los lados. Creo que ha sido muy sesgado su conferencia y muy poco imparcial. Bueno, entonces se trata más de una opinión al respecto de la comunicación del ponente. En la parte... A ver, bueno, de momento él ha tomado nota, ¿eh? El final ha sido una expresión de posición. Por favor, Pello, junto al pasillo hay una persona que quiere preguntar. Sí. ¿Qué explicación, Enric, tendrías, qué opinión sobre el hecho de que en todas las zonas donde el movimiento carlista en Cataluña, y me refiero concretamente pues a la Garriga, al Solsonès, a
a Lérida, Tarragona, las comarcas de Tarragona, Cervera, Solsona, la mayor parte de todas estas zonas en que ha sido el carlismo históricamente muy fuerte, se ha dado el hecho de que mayoritariamente ha sido el voto más radical y más nacionalista. ¿Qué explicación le ves a ese hecho? Incluso como dato, que ya supongo que lo sabrás, el mismo Luis Llach, el cantante, su padre fue jefe del requeté de Gerona. O sea, el fenómeno este histórico que viene desde hace casi 200 años, ¿qué explicación ves para que en estos momentos se dé un voto precisamente de castigo al sistema, al centralismo? Bien, aquí, Pello, en la tercera fila cerca del escenario, recogeremos ya la última pregunta y luego habrá una respuesta global. ¿Usted quería hablar también? Bueno, pues recogeremos también su intervención. A ver, primero aquí. Buenas tardes. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre por qué las posiciones políticas, en este caso de los comunes y Partido Socialista de Cataluña, que han intentado establecer puentes entre los dos polos, por qué han tenido poco el apoyo que han tenido y cómo se están resituando en estos momentos y el papel que, en tu opinión, pueden jugar a medio plazo. Bien, entonces recogeremos ya la última pregunta y tienes bien la relación de todo lo preguntado. Bien, aquí mismo y ya cerramos. Buenas noches, bona nit. Acérquese, por favor, el micrófono. Buenas noches, bona nit a todos. Quería preguntarle, yo estuve viendo cuando hicieron, a ver, en el Senado, como se llame, cuando hicieron el golpe de Estado, Puigdemont y esto. Pero lo hicieron a los propios catalanes, porque dejaron a los que no pensaban como ellos no hablar, se tuvieron que ir. Entonces creo que ahí nadie ha hablado ni ha dicho nada. ¿Has entendido las preguntas? Sí, es que yo he oído mal, perdón. Bueno, sí, voy a intentar responder. Bueno, en primer lugar, decirles lo siguiente, es decir, hacer una exposición sobre la cuestión de Cataluña y complacer a todo el mundo en las actuales circunstancias es prácticamente imposible. Yo quiero adelantarles la amabilidad con la que me han escuchado y la amabilidad con la que también expresan sus discrepancias respecto a mi enfoque de la cuestión. Creo que a lo largo de mi exposición parece que habrá podido quedar claro que yo no soy independentista, yo soy un ciudadano de Cataluña, soy amante del catalanismo, mi enfoque siempre ha sido de carácter catalanista, estoy a favor de los máximos niveles de autogobierno para Cataluña, estoy a favor de una España descentralizada y una España diversa, y me parece que los dirigentes políticos catalanes han cometido un serio error en estos meses, que viene de unas causas que he intentado explicarles, y además creo que este serio error, que tiene diversas dimensiones, va a tener no solo repercusiones en la sociedad catalana, sino que va a tener repercusiones de carácter negativo en el conjunto de la sociedad española y para aquellos ciudadanos españoles que están a favor de una España diversa, de una España con fuertes niveles de autogobierno. Esta, en síntesis, es mi posición. Voy a intentar responder ordenadamente a las cuestiones que se han planteado. La reforma de la doctrina ya viene dada. Es verdad que esto es desde el primer minuto. Este es el elemento sustantivo de la realidad constitucional española. La Constitución no se cierra como un pacto estable. La propia esencia de la Constitución es un terreno de juego abierto. Fue concebido así. Desde el primer minuto
Después de la aprobación de la Constitución, empezó en España la lucha política por la interpretación de la Constitución, con un nivel de profundidad que quizá no viven otros países europeos donde las constituciones fueron elaboradas de otra manera. Incluso en algunos países, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia, por ejemplo, con artículos intangibles, artículos que no pueden ser reformados. Por lo tanto, aquello que no puede ser reformado no es objeto de discusión. No puede ser discutido porque no puede ser reformado. En cambio, la Constitución española puede ser reformada, toda ella, atención, a través de mecanismos complejos, nada fáciles, porque requieren amplias mayorías. Pero la realidad es que desde el minuto 1 en que fue aprobada la Constitución empezó la lucha por la interpretación de la Constitución. Recordaremos el 23 de febrero. ¿Qué pasó después del 23 de febrero? ¿Qué vino después del 23 de febrero? Vino la LOAPA, una reinterpretación de las autonomías, que a su vez, al cabo de unos años, fue discutida y prácticamente tumbada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha sido y sigue siendo un campo de batalla extraordinario de la interpretación de la Constitución. Se ha convertido en una especie de cuarta cámara. ¿Es justo, es conveniente que el Tribunal Constitucional soporte tanto voltaje político en España? Sobre esto se podría discutir. Por lo tanto, sí, efectivamente, creo que viene dada desde hace tiempo una cierta constricción del aparato autonómico que con la crisis económica se ha acentuado, pero creo que en estos momentos, a raíz de los acontecimientos de Cataluña, vamos a asistir al despliegue de una doctrina judicial que contendrá elementos nuevos. Por lo tanto, es un proceso, es que ya viene dado y que ahora se va a acentuar, a mi modo de ver. Sobre la cuestión de la educación, la falta de libertad, los medios de comunicación. Bueno, mire, los medios de comunicación en Cataluña hay de todo. Por ejemplo, la televisión. La televisión TV3 es muy importante, efectivamente, y se le atribuye a TV3 casi el lavado de cerebro de todos los catalanes. La TV3 tiene un porcentaje de audiencia del 14%, que no está mal, tal como hoy, pero con el 14% es difícil lavar la conciencia de todos los catalanes con el 14%, porque los catalanes también ven Antena 3, también ven La Sexta, también ven Telecinco, también ven Televisión Española, y si sumamos las audiencias de Telecinco, de Televisión Española, de La Sexta y de Antena 3, superan muchísimo las audiencias de TV3. La prensa, pues hay de todo. Yo trabajo por un periódico que no creo que pueda ser calificado de independentista y que sigue siendo el periódico más vendido en Cataluña. La educación, hasta hace poco tiempo ha habido consenso en Cataluña sobre el modelo educativo. A medida que las tensiones políticas se han ido acentuando, ese consenso se ha roto. Yo creo que uno de los, si lo digo con toda sinceridad, uno de los peligros que nos podría conducir a escenarios muy indeseados de tensión civil en Cataluña es que se quiera ahora conducir la batalla política al interior de las escuelas. Y ese riesgo existe. No solo que lo quieran hacer y pueden tener la tentación de hacerlo los independentistas, pero también los antiindependentistas. Si la batalla ideológica y cultural que existe la trasladamos al interior de las escuelas, haremos, si me permiten la expresión, un pan como unas hostias. Y este es un riesgo que existe en estos momentos en Cataluña y que podría ser detonante de enfrentamientos de carácter civil serios, sinceramente serios, y hay que esperar de que eso no ocurra. He dicho que la prensa de Madrid está a la derecha de Rajoy porque creo que está a la derecha de Rajoy. Lo está, sinceramente, en esta cuestión. Es mi opinión. Entendiendo que efectivamente el cumplimiento de la ley es algo importante. Lo que pasa es que el cumplimiento de la ley en España, en cualquier país de Europa, la ley se ha de cumplir, pero los procedimientos para llegar a su cumplimiento pueden ser diversos. La policía, miren, la cuestión de la policía. La policía no hizo una masacre en Cataluña.
los que tenemos memoria histórica sabemos lo que son, y creo que ustedes en Navarra alguna memoria histórica tienen, y los que tenemos una memoria histórica sabemos lo que son las masacres de la policía. No ha habido una masacre de la policía. Lo que ha habido es una actuación dura de la policía, que el gobierno, cuando vio los efectos que tenía en el circuito internacional de noticias, no pierdan de vista esta referencia que es muy importante, cuando a las 4 de la tarde se dieron cuenta de que todos los noticiarios de televisión de todo el mundo, abrían con las imágenes de Cataluña, y que estos nuevos dispositivos con los que no se contaba antes y que ahora son muy importantes, que los vídeos virales, aquellos que circulan a extraordinaria velocidad a través de la red, de los teléfonos móviles, y que dan también la vuelta al mundo, correspondían a las imágenes de Cataluña, el gobierno se asustó, porque se dio cuenta, el gobierno de España se asustó, porque se dio cuenta que la difusión de aquellas imágenes estaba transmitiendo al mundo una imagen muy negativa sobre España, y les diré más, y se lo digo con toda sinceridad, y una imagen que probablemente no se correspondía al contexto real, porque no hubo una masacre, pero sí hubo momentos en determinados puntos de violencia y a gente que salió ensangrentada. Esto es así. Lo que pasa que en los años 60 la imagen de una persona ensangrentada por la policía tenía un nivel de circulación, era portada Le Monde y de, de Liberación, pero hoy la imagen de una persona ensangrentada en cualquier ciudad del mundo, en según cuál sea el contexto, puede cobrar mucha visibilidad. O no, depende de dónde ocurra y en qué circunstancias ocurra. Esto es lo mismo que los terremotos. Si mañana hay un terremoto en Lyon y mueren 200, abriremos el telediario. Si esta noche hay un terremoto en Bangladesh y mueren 5.000, será la cola del telediario. Y ustedes me dirán, esto es injusto. Sí, es el contexto. Y esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Efectivamente, esto tuvo una repercusión emocional fortísima en Cataluña, y en aquellos municipios donde los policías estaban desalojados, pues la gente salió a manifestarse, a protestar. Gente que salió a protestar y les hacían sonar cacerolas, y el propietario de un hotel les dijo, pues bien, váyanse ustedes. Pero esto, les volvemos a situar las cosas en su contexto. No he visto a gente persiguiendo por la calle a los policías. No es una buena praxis dedicarte a perseguir policías por la calle, entre otras cosas, pues puedes tener algún problema serio, O sea, no lo aconsejo yo, en fin, no lo he visto, perseguir policías por la calle, porque es algo que me parece que no es sostenible, dada la dialéctica habitual entre la policía y el ciudadano. Sí. Quiero decir una cosa, son ahora las 10 menos 5 y debemos necesariamente terminar a las 10. Hay 3 preguntas o 3 intervenciones que resolver. Entonces, movimiento carlista, esto nos llevaría tiempo, a mí es un tema que me gusta. Sí, yo creo que hay una reverberación, no es que una parte del soberanismo catalán sea carlista, el carlismo como tal, que fue importante en Cataluña, en determinadas zonas de Cataluña, yo creo que como tal está muy extinguido, pero yo creo que lo que hay es una reverberación. ¿En qué sentido? El carlismo era un movimiento contrasocietario, no me entiendan mal la palabra, de reacción, de ir a la contra, sostenido en el tiempo, una cultura política en definitiva. No nos gusta lo que hay, quisiéramos que fuese de otra manera. Bien, estos sustratos que estaban en el carlismo yo creo que también están en una parte del movimiento soberanista, y efectivamente esta traslación territorial está clara cuando se observan los resultados electorales, sobre todo los de Puigdemont, más que los de Esquerra Republicana. Los comunes y el Partido Socialista, los partidos de la izquierda. La campaña electoral ha sido al final del día una campaña entre dos bandos ofendidos. Los soberanistas estaban ofendidos por la actuación del Estado y los antisoberanistas o antiindependentistas estaban
ofendidos por la manera como los independentistas han conducido la situación y han llevado a la sociedad catalana a unos niveles de tensión que ellos consideran inasumibles y que no tienen por qué soportarlos. Por lo tanto, ha sido una campaña electoral entre dos bandos ofendidos. Una campaña electoral entre dos bandos ofendidos dificulta extraordinariamente las posiciones de aquellos que, de una forma u otra, predican la superación de la ofensa. Era el caso de los dos partidos, con lenguajes distintos, con propuestas no coincidentes, con ubicaciones no exactamente las mismas, pero que básicamente venía a decir, a ver si lo podemos superar esto. Era muy difícil. Yo no sacaría conclusiones definitivas, es decir, aquí los partidos de izquierda en Cataluña ya no pintan nada, no. En estas elecciones lo tenían muy difícil porque no participaban de la dialéctica que se estaba enfrentando. Y vamos a ver exactamente en el futuro cuál será la dinámica. Y ya les he dicho antes que creo que ahora en realidad lo que vamos es a un periodo de tensión más contenida, a mi modo de ver, igual me equivoco, y que en definitiva la dinámica política del país, de Cataluña, pero en general de toda España, muy pronto derivará hacia las elecciones locales, por una razón además, aunque falta un año y medio, sí, falta un año y medio, pero las elecciones locales son unas elecciones que son muy importantes y que se empiezan a preparar un año antes, porque hay que organizar a mucha gente para unas elecciones locales. Quiere decir que los partidos empiezan a enfocar las elecciones locales un año antes. Cuando lleguemos a primavera verán que ya empieza a haber un cierto sabor en la discusión política a elecciones locales. Y en fin, con todo esto, pues yo creo que más o menos he dado respuesta a la cuestión del golpe de Estado. Miren, la palabra golpe de Estado es una palabra que tiene consideraciones que yo creo que, en mi opinión, no encajan con lo que ha ocurrido en Cataluña. Se ha forzado las cosas, sí, se ha forzado la Constitución, sí, y ello no sale gratis. En términos políticos seguro que no, en términos judiciales me temo que tampoco. Un golpe de Estado, la palabra golpe de Estado es muy fuerte. Les diré, acabo, fíjense, es que esto ha sido una situación muy singular, ¿no? Se proclamó una independencia que si se leen el texto verán que, en fin, de aquella manera. Es que a mí me sabe mal tener que explicarlo, no sé si porque al final dices, oye, si alguien hace que haga una cosa que la haga bien, ¿no? Es decir, fue una pseudo declaración de independencia. Y se supone que si alguien declara la independencia, lo mínimo que hará es arriar la bandera del país del cual te has desvinculado. Pues yo les digo una cosa, no se arrió ninguna bandera. Ni la bandera del Palau de la Generalitat, la bandera española, me estoy refiriendo, ni la del Palau, ni la del Parlament. No se hizo nada. Porque en realidad, y me remito a lo que les he explicado antes, porque la realidad es que la dinámica que se puso en marcha es una dinámica que en términos reales escapó al control de sus propios protagonistas. Y aquí ustedes les pueden aplicar el concepto que quieran, desde que no estaban suficientemente capacitados para conducir lo que estaban conduciendo, pues no tenían una idea clara hacia dónde llevaban las cosas, o que tenían miedo, cosa que es perfectamente humana, o que tenían miedo. Pero la realidad es que después de esta supuesta declaración de independencia de Cataluña, ni siquiera se arrió la bandera de España. Acabo, es la declaración de independencia más triste de la historia de la humanidad. Muchas gracias.